Bien, ya estamos iniciando. Paz y bien, hermanas, hermanos, estamos iniciando nuestra charla de cada 8 días. Ya veo por allí algunos de los hermanos, de las hermanas. Gilberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, padre. Buenas noches. Muy ¿Cómo has bien, estado? todo bien, adiós, gracias. Qué bueno, ahí vamos Hermanas andando. Claras de Atlisco, ¿cómo van? Gracias a Dios, nuestro Padre. Qué bueno, bienvenidas. Bala, ¿cómo vas? Bala, ¿todo bien? Bueno, ya están acomodándose. Ahorita los saludo. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿quién más me falta aquí? Bala, las Claras de Tlane, ¿cómo van? Bueno, a ver, mientras tanto, vamos a saludar a los hermanos de consiguen por Facebook, porque hoy no tenemos hoy se nos complicó un poco la situación y no vamos a poder transmitir por YouTube. Pero por Face y en Zoom estamos ya puestísimos para hacerlo. Bienvenidas hermanas de Santa Clara, de las hermanas Clarisas de Tlanepantla. Berta, buenas noches. Ya están las hermanas. Hola Trini, buenas noches. Buenas noches, Fray. ¿Cómo ha Bueno, estado? adiós, gracias, muy bien. Muy bien. Bien, bendito sea Ahí Dios. vamos, qué bueno. Peter, todo bien. Peter se está conectando apenas. ¿Quién más? Bueno, pues ya por lo pronto ya creo que ya estamos todos. Los que, claro, se van a ir conectando otros más. Bien, hermanas, hermanos, entonces, pues vamos a iniciar nuestra charla de hoy. Pues como todos saben, como católicos, hoy celebramos a estas dos grandes figuras de nuestro cristianismo, que son San Pedro y San Pablo. Sí, han sido llamados estos dos hermanos nuestros las columnas, efectivamente, las columnas de la iglesia, porque uno afianza la iglesia con el pueblo judío y el otro la afianza la iglesia con los no judíos. Y es donde comienza todo este caminar de una iglesia donde somos aceptados todas y todos sin excepción. Pero estas dos figuras permanecen allí como grandes columnas de nuestra iglesia católica. El primero de ellos, San Pedro. ¿Quién fue este hermano nuestro? Bueno, como todos lo sabemos y en el Evangelio lo podemos leer, este era originario de un pueblo ribereño del lago llamado Betsaida, el nombre, ¿sí? Como todos los lagos, alrededor hay poblaciones y la mayor parte, como es lógico, son poblaciones de pescadores. Pero bueno, este era de Betsaida, una de tantas poblaciones de las riberas del lago de Genesaret. ¿El nombre quién es? El nombre de este originario, su nombre judío es el de Simón. Simón, hijo de Juan, le va a decir Jesús. Pero Jesús después se lo va a cambiar, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, por el de Pedro, que significa piedra, ¿sí? Entonces, Pedro no, por así decirlo, no existía entre los nombres de los judíos y va a surgir después con el cristianismo este nombre, pero que originariamente significa eso, piedra, por el lugar que va a ocupar dentro de la iglesia como la piedra donde a partir de la cual se levanta toda esta construcción que es nuestra iglesia católica. Simón, hijo de Juan, llamado después Pedro, que significa piedra. Como todos los judíos y como todos en el mundo, tenía algún oficio, algún trabajo que desempeñar. Y él era pescador. Era pescador y este ejercicio, oficio de él lo ejercía en el lago de Tiberíades. Lógicamente se trata de un lago bastante grande y por eso es que es llamado también Mar de Galilea. Lógicamente en un lugar donde el agua no es que sea tan generosa para salir a flote, pues este lago es considerado como un mar. ¿Por qué? Porque para ellos es realmente una fuente que toda la Galilea va a aprovechar. ¿Por qué?
porque es la parte más rica del país de Israel. Esta región en torno al lago de Genesaret o mar de Galilea, efectivamente, es la parte más rica. ¿Por qué? Porque tiene el agua, y ustedes ya lo saben muy bien. Donde hay agua, hay vida. Donde no hay agua, muy poquísima vida, por la poquísima agua también que hay. Entonces, lago de Genesaret, una de las riberas está Betsaida, de donde era Simón, llamado después Pedro por Jesús, cuyo oficio es pescador, y un oficio que desde luego venía transmitido de generación en generación. Seguramente sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y demás también habían sido pescadores, y ahí está ahora este hermano nuestro, también ejerciendo su trabajo, su oficio de pescador. Y precisamente estando en este oficio de pescador es cuando es llamado por el Señor Jesús, como lo vamos a ver en la lámina que sigue, dice, ¿sí? Aparte, vean ahí todavía estas bellas fotos de los pescadores. Pedro no era hijo único. Pedro tenía hermanos, seguramente, pero el que conocemos nosotros es su hermano Andrés, que también era pescador como su hermano. Pero este Andrés es el que, de acuerdo al Evangelio de San Juan, va a llevar a Simón, su hermano, a Pedro, la noticia de: hemos encontrado al Mesías. Acuérdense ese diálogo, ¿sí? Hemos encontrado al Mesías. Y dice, es Jesús de Nazaret. Y es cuando Natanael dice, de Nazaret. Pero es que de Nazaret puede salir algo bueno. Y Jesús también alaba a este hombre. En verdad les digo que ese es un hombre en el que no hay doblez, porque expresó lo que pensaba. De Nazaret, ¿Nazaret será que hay algo bueno? No, dice Nazaret, no puede haber esto. Bueno, Andrés lleva la noticia a Simón, su hermano, de que han encontrado al Mesías. Pero en todo caso, ellos dos son pescadores y Jesús los va a llamar a ellos dos. Así que, ¿qué más sabemos de este Pedro? Que era casado. Recuerden ustedes este pasaje muy bonito del Evangelio, donde dice que uno de los milagros precisamente de Jesús, entre los muchísimos que hizo, fue el de curar a la suegra de Pedro, ¿sí? Estaba casado, pero estando en su trabajo de pescador es cuando Jesús lo llama, sígueme. Y dice el evangelista, Pedro y su hermano Andrés, dejando la barca en la que estaban, dejaron todo y siguieron a Jesús. Posteriormente es cuando tiene lugar este episodio de que Jesús va a visitar la casa de Simón Pedro y resulta que su suegra está enferma y Jesús le da la salud, la cura y todo sigue su vida normal, ¿sí? Ambos hermanos, Pedro y Andrés, Simón y Andrés, siguen a Jesús de Nazaret, que los llamó en su seguimiento, y comienza paulatinamente a tener ya bastante importancia el hermano de Pedro. ¿Por qué? Porque va en compañía de él. Y sobre todo la figura de Pedro comienza a destacar ya desde este tiempo porque es el primero que llama. Juntamente con su hermano, después de él, recuerden ustedes, va a llamar a Santiago y a Juan, que estaban, dice, en la otra barca, juntamente con Zebedeo, su padre. ¿Zebedeo? Sí, con su padre. Y dejando a su papá en la barca, también siguen a Jesús. Simón, ¿qué? Todos los pescadores son eso, gente sencilla, gente muy cercana unos con otros, gentes generosas que se ayudan, que son solidarios. Y Simón era eso, un trabajador del mar, que ahí se ganaba la vida, pero también una gente sencilla como persona. Pero el hecho de que haya sido una gente sencilla, trabajadora, cercana a los demás, no quiere decir que no haya tenido algunas fragilidades. Y no tanto fragilidades, cuanto que su manera de ser. ¿Por qué? Porque Pedro era de un carácter bastante impulsivo. Recuerdan ustedes, cuando van a aprender a Jesús, Señor, ¿quieres que saquemos la espada? Le alcanzó a dar por ahí una espadazo y le cortó la oreja a uno. Guarda la espada, Pedro, que a hierro mata, a hierro muere. Así que guarda tu espada. Nada de que te me aceleres. No, Señor,
yo les aseguro que me van a abandonar. No, Señor, todos te van a abandonar, menos yo. Yo no te voy a abandonar. Cállate, Pedrito, ¿verdad? Porque esta misma noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Y así pasó. Ese carácter impulsivo, pues, se va a poner de manifiesto en varias ocasiones, estando ya Pedro en compañía de Jesús, siguiéndolo. ¿Y eso qué significa? Que todos nosotros somos llamados como somos. Como Dios nos ha hecho, así es como somos llamados. Pero, lógicamente, el seguimiento de Jesús, la cercanía con Él, es lo que nos va a ir puliendo. Digamos que somos diamantes en bruto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ya después nos va puliendo hasta que llegamos a ser realmente personas muy cercanas a Jesús. Así era Pedro. Y por eso fue que permaneció también así, con su carácter, con estos carácter impulsivo, estos arrebatos, ¿sí? Bien, pero precisamente por esta cercanía con Jesús, Pedro también va a tener algunos privilegios, como el hecho de que haya sido testigo de la transfiguración de Jesús juntamente con Juan y Santiago, su hermano. Tan a gusto estaban, ¿verdad? Tan contentos estaban de aquello. Señor, qué bueno estamos pasando aquí. Estamos re bien aquí. Si quieres, vamos a hacer 3 tiendas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y nosotros a ver cómo nos las arreglamos. Eso. También Jesús, a los que están cercanos a Él, les concede algunos privilegios. Y este privilegio para Pedro, indudablemente, fue un privilegio muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque para él iba a ser un aliciente para continuar en pos de Jesús, para mantenerse cercano a Jesús. Y eso no hay que perderlo de vista, porque también para nosotros es importante. Pero no solamente privilegios. También Pedro recibió algunas reprensiones de Jesús, como esta, ¿verdad? Mete la espada a la vaina, porque el que mata espada a hierro, mata a hierro, muere. Y después la otra, no, Señor, pero ¿cómo vas a ir tú a Jerusalén, a que te crucifiquen, a que te golpeen? Y dice, lo llevó aparte y lo reprendió, y diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas no como Dios, sino como los hombres. No quieras hacerme caer. Vamos a ir a Jerusalén, ya sé que va a pasar todo esto, pero es la voluntad del Padre. Así que no quieras que yo deje de cumplir la voluntad del Padre, porque la voy a cumplir. Así que tú piensas que mejor sería no ir para que yo no sufra, pues no. Es la voluntad del Padre y es difícil, pero hay que aceptarlo. También es una reprensión para Pedro, lo cual nos dice también a nosotros que aunque tengamos capacidades, como todos las tenemos, y muchas cualidades y aptitudes, pero también tenemos fallas, tenemos fragilidades, tenemos cosas que no son correctas. ¿Y cuál sería en este caso la reprensión de Jesús? Bueno, cada uno de nosotros lo sabe mejor que nadie. ¿Cuál es el modo como Jesús nos reprende? Porque cada uno de nosotros también actúa de una manera diferente. Con todo esto, pues, Pedro va a ir tomando ya un lugar, digamos, especial dentro del grupo de aquellos seguidores primeros de Jesús llamados apóstoles. Va a ir ocupando paulatinamente un lugar destacado. Porque, recuerden ustedes, después de la resurrección, Jesús quiere asegurar este seguimiento, esta firmeza de Pedro. Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, claro que sí, tú sabes. Pedro, ¿de verdad me amas? Sí, Señor, tú bien sabes. Pero después ya al final, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que sí te amo, que sí te quiero, que sí voy a estar contigo, que voy a permanecer firme. Este lugar lo va él paulatinamente conquistando, entre comillas, porque es el Señor Dios el que se lo va concediendo. Pero después de la ascensión, Pablo va a ser una especie de punto de referencia para los apóstoles. ¿Por qué? Porque después, como vamos a poder leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se recurría a Pedro cuando había por ahí alguna dificultad, alguna cosa que no veían que funcionaba. Pablo dice, yo después de un tiempo de estar en Arabia, fui a Jerusalén y pude platicar con Pedro y con Santiago. Pero me referí a él. Es decir, ya Pedro comenzaba a destacar como punto de referencia para las seguidoras y los seguidores de Jesús.
Y esto, les decía yo, lo que hace es que va confirmando el papel que él ya estaba desempeñando en aquel grupo que se había formado en torno a Jesús y que después de que muere Jesús y que asciende al cielo, ese grupo se va consolidando más todavía cuando el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, llega a ese grupo y todos retoman esa fuerza para continuar con aquello que sabían que tenían que llevar adelante. Esta es la figura de este hermano nuestro, ¿sí? Vamos con la otra figura, San Pablo. San Pablo es otro de los grandes personajes, como ya decíamos al inicio, considerado una de las columnas de esta nuestra iglesia. De hecho, algunos, incluso que no son católicos, han llegado a la exageración de decir que el verdadero fundador del cristianismo es San Pablo. No, tampoco es tanto, ¿verdad? Saulo era el nombre, Saúl, pues, ¿sí? Era el nombre del primer rey que tuvo Israel, recuerdan ustedes, Saúl, Saulo, era el nombre judío de él. Había nacido en Tarso de Cilicia y había nacido con la ciudadanía romana. Y posteriormente va a ser conocido como Pablo, cuando ya pase a Roma y la iglesia va creciendo en Roma y entonces ya va a ser Paulo, ¿sí? Paulus, ya. Pero es el mismo Saulo, el mismo Saúl, Saulo, nacido en Tarso, que ahora va a pasar a ser parte de la comunidad cristiana, vive ahora en Roma y es ahí donde ya el nombre es de Pablo. Pablo. Casi seguro que Pablo de Tarso, nacido en Tarso de Cilicia, seguramente que su lengua materna fue el griego. Materna en el sentido de que aunque sus padres eran judíos, pero pues ya vivían fuera del ámbito judío. Y en Cilicia, por lo general, y de acuerdo a los estudiosos, el idioma oficial y el que todo el mundo hablaba era el griego, con el cual se comunicaba todo el mundo. Lógicamente, también los que llegaban de fuera mantenían su lengua nativa, su lengua materna, pero el idioma, diríamos, con el que Pablo nace ya en casa y que comienza a practicar y a aprender es el griego, aunque también él va a hablar, a aprender los otros idiomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siendo sus padres judíos, bueno, pues entonces lo que les decía, Pablo, ¿qué? Tiene padres judíos y por lo mismo Pablo es un judío helenizado, es decir, que es nacido, crecido y formado en la cultura griega, la cultura helénica, griega. Por eso se puede hablar y se puede decir que se trata de eso, de un judío helenizado, un judío educado a la griega, por así decirlo. Pero que también, como sucede en muchos países, ¿verdad? Los padres se preocupan de que no solamente se hable el idioma de donde está, sino que no pierdan el idioma de donde vienen. Es lo que pasa con varias familias en Estados Unidos. Varias familias latinoamericanas o mexicanas incluso hablan el inglés porque tienen que hablarlo, sobre todo cuando ya son ciudadanos, tienen que, pero se preocupan de que en casa los pequeños vayan aprendiendo el español, que no lo dejen. Y es exactamente lo que le pasó a Pablo. Vive en un ambiente griego, nace aprendiendo después el griego, dominándolo, expresándolo, siendo su lengua, pero también aprendiendo y hablando el hebreo y el arameo, que era el arameo la lengua de los judíos. Entonces, eso nos habla de una gente bastante preparada, ¿sí? Debido a su crecimiento y a su crianza como judío, pues no hay tampoco una certeza tal cual al 100% de que San Pablo haya recibido una formación griega superior, es decir, que ha ido a las, por así decirlo, universidades de aquel tiempo y que haya aprendido a todos los griegos clásicos, toda la filosofía clásica griega y todas las demás ciencias griegas que ya existían para ese tiempo. No es al 100% seguro de que haya recibido esta formación superior, aunque lógicamente como gente preparada
como gente culta, por así decirlo, que sabía leer, escribir y vivía en un ambiente citadino y un ambiente donde la gente también tenía un cierto nivel cultural, Pablo también iba a disfrutar y a ser parte de esa cultura griega, aprendiendo no solamente lo básico de la cultura griega, sino también empapándose en un nivel ya también bastante elevado de todo lo que era el conocimiento o el saber griego. ¿Por qué? Porque él, estando en esa ciudad, pudo tener unos padres judíos y de que, por lo que él nos va a decir después, eran unos padres bastante estrictos en la observancia de la ley, no era posible que lo dejaran que se empapara al 100% de toda la cultura griega. ¿Por qué? Porque era un pueblo judío que no se abría a todo esto. Ellos en lo suyo. Pero Pablo, qué bueno que tuvo esta oportunidad, pudo aprovecharla y pudo estar empapado de esto. Por lo mismo, ¿qué es lo que se puede afirmar? Por lo mismo se puede afirmar que Pablo, pues realmente debió conocer los fundamentos de la religión pagana en general. ¿Por qué? Recuerden ustedes cuando él va a Atenas, ¿sí? Y que ve que ahí están gente discutiendo, algunos filósofos, otras gentes, y comienza su discurso. Atenienses, por lo que veo y por lo que me he dado cuenta al recorrer la ciudad, ustedes son un pueblo demasiado religioso, porque he visto templos para todos los dioses. Y si faltara alguno, he visto por ahí algún altar que tiene esta inscripción: al Dios desconocido. Es decir, por si nos faltó todavía por ahí alguno, este altar está dedicado al Dios desconocido. Dice, bueno, pues a ese Dios desconocido, que ustedes hasta la fecha desconocen, yo se los vengo a anunciar. Y comienza su discurso. Ya saben ustedes que no le fue muy bien, porque al final cuando él comienza a hablar de la resurrección, dice, resurrección de muertos, en otra ocasión te escucharemos de eso, Pablo, ¿eh? Por ahora, con eso fue suficiente. Pero aparte también hace algunas citas de algunos autores griegos, como dice algunos de sus poetas, somos de su mismo linaje de los dioses. Entonces, como esa cita, por ejemplo, pero hay más. Entonces, aquí lo importante es tener esto en cuenta. Debió conocer todo el ambiente pagano de todos los dioses que veneraban, que adoraban, con fiestas, con flores, con altares, con luces, en fin, todo esto, él debió conocerlo, todo esto y debió verlo, ¿sí? Pero también aparte debió tener una idea general, tal vez no a fondo, pero sí una idea general de las corrientes filosóficas propias de ese tiempo, ¿sí? Como los epicúreos, ¿sí? Y otras más que circulaban en ese tiempo. Entonces, de eso sí creo que hay que estar bien seguros de que todo esto hacía de Pablo un hombre culto, diríamos hoy. Culto, absorbió la cultura en la cual nació y vivió, pero también a nivel de familia, él supo hacer suya, vivirla e incluso radicalmente su cultura judía y sobre todo su religión judía. ¿Por qué? Porque él lo va a decir exactamente. Yo soy fariseo, hijo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, circuncidado a los 8 días como manda la ley. Comienza a sacar un montón de cosas y que esta formación judía seguramente la recibió en Jerusalén, porque Gamaliel, del que dice que fue su maestro, precisamente radicaba allí, en Jerusalén. Recuerden ustedes, este Gamaliel fue el que dio el consejo a los judíos, al Sanedrín. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que son llevados ante el Sanedrín Pedro y Juan, y después de que los reprenden y los mandan a su tal, dice, a ver, saquen por favor a los prisioneros, quédense nada más el consejo, el senado. A ver, ahí les voy yo. Ahora, escúchenme, ¿cuál es mi opinión? Como rabino,
yo lo que les aconsejo es esto. Dejen a estos hombres en paz. No se metan con ellos. Porque, a ver, que ya no recuerdan que hace algunos años, unas décadas, surgió por allá un tal Teudas, que se creyó un caudillo, que muchos lo siguieron, pero después los romanos lo aplacaron y se acabó Teudas y sus seguidores. No se sabe nada de ellos ahora. Dice, hace poco también, no mucho tiempo, Judas el Galileo se levantó también queriendo convertirse en un Mesías, en un el liberador del pueblo. También lo mismo le vinieron los romanos, lo aplacaron, lo pusieron en su lugar, murió. ¿Y quién habla ahora de los seguidores de Judas? Nadie. Dice, bueno, pues entonces aprendan. En el caso presente, mi opinión que les doy es esta. Dejen a estos hombres en paz. ¿Por qué? Porque si lo que ellos andan haciendo de predicar esta nueva religión, esta nueva de Jesús de Nazaret que trajo, si es cosa solamente de ellos, es pura ocurrencia de ellos, ni se preocupen. Dentro de unos 20, 30 años, ni quien va a oír hablar ya de que los apóstoles y que Jesús de Nazaret y que el Cristo, etcétera, etcétera. Nadie va a hablar de eso ya. Déjenlo. Pero si ustedes no los dejan en paz y siguen atacando y queriendo acabar, se están exponiendo a luchar contra Dios. Y ahí sí no van a ganar. Le hicieron caso. Después de que les dieron una pero buena barejoniza a los apóstoles, los volvieron a prohibir que hablaran de Jesús, pero ya no los encarcelaron ni más. Ese era Gamaliel, del que Pablo presume que fue su maestro. Ahora bien, Pablo seguramente no conoció a Jesús. Eso es seguro. Pero en caso de que lo hubiera conocido, bueno, pues para él Jesús hubiera sido un falso Mesías. ¿Por qué? Porque como él lo dice también en sus cartas, morir en la cruz era una maldición. ¿Y cómo? El Mesías, el enviado a liberar al pueblo, morir en una cruz. Maldito el que cuelga de un madero, dice la Escritura. Entonces, si Pablo lo hubiera conocido, hubiera dicho, sí, es el Mesías, pero un falso Mesías. ¿Por qué? Porque el verdadero Mesías tenía que triunfar y no podía morir en la cruz como un condenado, como alguien que no vale. No. Eso se hubiera conocido. Pero también, entonces, uno se pregunta, ¿pero entonces por qué actuó de esa manera en un principio? Queriendo acabar con los cristianos, queriendo encarcelarlos y queriéndose borrar del mapa judío y de los lugares donde ya se conocían los cristianos. ¿Por qué esa actitud? Algunos especialistas dicen, pues, la idea seguramente que motivaba a Pablo a hacer aquello de perseguir, de querer acabar con los cristianos, era de algún modo el miedo a las consecuencias que podían venir. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, está un poquito ligado con lo que decían Caifás y Anás. Es preferible que muera un solo hombre y no que todo el pueblo perezca. ¿Por qué? Porque si esta secta iba creciendo, creciendo y creciendo, entonces igual iban a ser los romanos, iban a llegar y iban a acabar con todo aquello. Entonces, dice, mejor que quede así. Entonces, Pablo más bien, si actúa eso en la persecución en un principio, queriendo acabar con los cristianos, es más que otra cosa por el temor a que intervinieran los romanos y exterminaran al pueblo, o por lo menos gran parte del pueblo lo exterminaran, lo mataran. Y entonces, antes de que eso suceda, mejor vamos a acabar con los cristianos. Pero no contaba con que el Señor lo iba a llamar en su seguimiento. Por eso, Pablo se va a convertir al cristianismo. Ya sabemos nosotros cómo fue su conversión, yendo hacia Damasco, cae por tierra. Las escrituras no dice que fuera a caballo, simplemente que cayó por tierra, quedó ciego, lo llevan a la ciudad. Allí Ananías tiene una visión, ve a la calle central, por allí pregunta por Saulo, que está ya, Saulo hermano, el Señor Dios me manda, lo cura, comienza a ver, y a partir de entonces es otro el Saulo. De perseguidor
se convierte en predicador del cristianismo. A los que antes quería acabar por completo, ahora los comienza a aumentar con su predicación. Y es lo que va a desconcertar a muchísima gente. Con todo y eso, como Pablo seguramente era un ciudadano romano, ¿por qué uno dice, bueno, y a ver, ¿por qué Pablo solamente en una ocasión es cuando protesta? Recuerden cuando tiempos de Galión le iban a dar sus 40 latigazos menos uno, dice, oye, ¿y les está permitido a ustedes castigar a un ciudadano romano? Allá va rápido el verdugo, ¿verdad? Oye, ¿pero qué vas a hacer? Vas a castigar a un ciudadano romano. Allá va, a ver, así que tú eres ciudadano romano. Sí, dice, pues te debe haber costado muchísimo, porque a mí, dice, no, yo la tengo por nacimiento. No es más, todavía se espantó. Pero uno dice, bueno, ya ver, ¿por qué Pablo solamente en esta ocasión hace uso, por así decirlo, de su condición de ciudadano romano? Cuando que no fue solamente la vez que lo castigaron, la vez que lo golpearon, fueron muchas, y solo una es cuando él protesta. Bueno, a lo mejor ya lo tenían cansado, ¿verdad?, de tantos golpes, y por eso él quiere hacer de algún modo, hacerles saber que no tenían por qué castigarlo, pero tal vez al mismo tiempo de que no tenían que ser tan crueles en sus castigos con la gente, si fuera o no fuera ciudadano romano. Pero ahí está ese hecho, nos queda para la reflexión. Fue el gran misionero, eso sí. Aquí tenemos señalados, ¿sí?, los viajes. El primer viaje que ustedes alcanzan a ver allí, en amarillo, como ven, está muy corto. Sale de Antioquía, ¿sí?, llega después a Salamina, a Perge, en Atalía, Listra, Derbe, Tarso, hasta Derbe, hasta ahí. El segundo, el verde, ya es un poquito más grande, porque entonces sí, vaya que se hizo un buen recorrido, ¿sí? Desde Jerusalén, todo Siria, Antioquía, Derbe, Icono, Pisidia, Galacia, Troade, todos, el tercero, el azul, y el último, el rojo, ya es de salida hacia Roma, ¿sí? Sale de Jerusalén. Recuerden ustedes que estuvo como prisionero allí en Cesarea de Filipo, en Cesarea Marítima. Después de allí ya tienen el recorrido, lo que ustedes saben, Sidón, Salamina, bueno, Chipre. Después todo lo que es el norte del Mediterráneo, Creta, y después hasta Malta, Siracusa, Regium y Roma, pero ya aquí. Entonces, gran misionero, vaya que se hizo. Claro, nosotros ahora lo vemos así y ni siquiera es toda la Europa y ni siquiera es toda el Asia, pero eso no significa que no sea un gran misionero. Estos viajes, fundando comunidades, poniendo hermanos al frente de ellos, de esas comunidades, y después manteniendo su comunicación por medio de sus cartas, va a hablar efectivamente de que se trata de un gran misionero que sus enseñanzas y su modo de trabajar perdura todavía hasta nuestros días. Ahí tenemos a este gran misionero, columna pues de nuestra Iglesia Católica. ¿Qué más podemos decir de este hermano nuestro? A ver, bueno, no es que hayan muerto exactamente el mismo día. Desde luego, ni a la misma hora, ¿verdad? Ni sincronizados, vamos a matarlos al mismo tiempo estos dos porque son las columnas. No, ni siquiera se hablaba de que fueran columnas de la Iglesia Católica ni nada. Pero el caso está que después la Iglesia los hace coincidir para celebrarlos el mismo día. Pedro, todos lo sabemos por lo que en la tradición murió en el circo de Nerón, en la colina Vaticana, pero como él lo pidió, crucificado, pero no como el maestro, boca abajo. No soy digno de morir como Jesús, como su maestro. Entonces él pide ser crucificado, pero boca abajo, no como Jesús. Y Pablo, después de que él apela al César, acuérdense cómo estuvo aquello, ¿verdad? Los judíos lo querían llevar a Jerusalén para juzgarlo allá, pero dice
fueron por allí, ¿verdad? Decirle, Pablo, no, ni se te ocurra ir a Jerusalén porque hay algunos judíos, esos súper fanáticos, que ya se comprometieron a que van a hacer ayuno hasta que no te maten. Y cuando tú salgas de allí, de donde estás en la costa, vayas hacia Jerusalén, que ellos se encargan de que tú no llegues allá. En el camino te van a matar. Dice, bueno, pues entonces, que bueno, que me vienen a avisar, ¿quieres ir a Jerusalén a ser juzgado? Dice, no, yo quiero ser juzgado por el César. Tenía el derecho como ciudadano romano. Dice, bueno, has apelado al César irás. Y por eso es que llega a Roma. Ya cuando lo juzgan allá y todo lo demás, pues lo condenan a muerte y le cortan la cabeza. Es así como muere. Pedro muere crucificado, pero boca abajo, así lo pidió él. Y Pablo no es que haya pedido que le cortaran la cabeza, esa fue la sentencia y se la cortaron en la vía Ostiense. Y por eso es que en la Basílica de San Pablo, actualmente en Roma está en lo que se llama la Basílica de San Pablo extramuros, fuera de las murallas de la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba la vía Ostiense, ¿sí? Esas son las dos grandes figuras de nuestra iglesia. Alguien que está al frente y después Pablo, el gran misionero. ¿Qué podríamos nosotros ahora, ya como una enseñanza práctica para nosotros, mujeres y hombres de fe del siglo XXI? Que dentro de toda institución, comenzando por la familia, siempre debe haber estas dos funciones. Alguien que esté al frente, papá y mamá, desde luego, en la familia. En los otros grupos es diferente. Quien puede estar al frente, un hombre, una mujer o un grupo, no importa. Pero, ¿para qué? Para guiar, para encauzar, para dirigir con autoridad. Pero al mismo tiempo también la otra función en todo grupo, comenzando de la familia, no solamente es el mandar, el ordenar, el disponer, sino también el enseñar, el aprender a reflexionar. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia esto fue lo que pasó. Pedro tiene la tarea de dirigir, de guiar, de encauzar, pero Pablo de reflexionar, de enseñar, de explicar. Y yo creo que cuando nosotros, en cuanto grupo, comenzamos a hacer esto, entonces estamos realmente venerando como debe ser a estos dos grandes apóstoles. Pablo no fue uno de los 12, pero nadie le quita porque él mismo también lo va a decir, soy apóstol de Jesucristo. Pues sí, parece que se lo ganó a pulso, ¿sí? El ser apóstol de Jesucristo con todo esto que hizo y con su vida misma de seguimiento de Jesús. Así que para nosotros, no lo olviden, sobre todo quienes tienen su familia, no solamente es guiar, encauzar, ordenar con autoridad, sino también enseñar, a reflexionar, a pensar, explicar desde pequeños, en este caso para una familia cristiana, lo que es ser cristiano, cuáles son las prácticas devocionales, cuáles son las maneras de vivir ese cristianismo o la manera de vivir ese cristianismo. Y eso creo que va a ser importantísimo para nosotros porque, vuelvo a repetir, será una manera, una forma de venerar la memoria de estos dos grandes personajes, de estas dos grandes columnas de la iglesia, que precisamente nuestra madre iglesia ha querido unirlos en una sola solemnidad, San Pedro y San Pablo, que hoy estamos celebrando. Muy bien. Antes de terminar, permítanme, ya hablábamos nosotros hace 8 días de esta casa, es hogar, esta estancia, Sagrado Corazón de Jesús, donde veíamos hay estas pequeñas, ¿verdad? Pequeñas entre comillas, niñas, porque viven en esta situación pues de discapacidad, pero nosotros, como les decía en esa ocasión, podemos colaborar, podemos ayudar de 1000 maneras a la tarea, colaborar en esta tarea de hacer más agradable su existencia, más felices sus días que están allí. ¿Por qué? Porque estas discapacidades, desafortunadamente, tanto motrices, no se pueden mover por ellas mismas la mayor parte, y aparte también esta discapacidad intelectual, que se mantienen niñas, aún siendo ya, aún teniendo ya edad de más de 30 años, 40, 50, 60 y hasta 80, pero se mantienen
en esta condición de niñas mentalmente. Pero no solamente eso. Hoy quiero invitarles a que entre nosotros, si conocemos a alguien, nos pueda ayudar. Porque en la anterior ustedes vieron a aquellas niñas que hicieron su primera comunión, por eso están todas de blanco. Aquí están, miren, aquí están las 4 que hicieron su primera comunión. Están todas muy monas con su vestido blanco, con su diadema, con todo lo que tenía que estar. Estas 5 niñas, ahí están. Pero vamos ahora a la siguiente lámina. Déjenme explicarles un poquito esta. Estas niñas que están aquí, ¿verdad? Estas 2 en especial necesitan algo más fuerte. ¿Por qué? Porque ellas estaban siendo atendidas. Porque en una de ellas es profundo. Le cedo mejor ahora la palabra a una de las hermanas que va allá, que está ayudando bastante para que nos diga y nos explique cómo está la situación de estas pequeñas. A ver, Flor, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Paz y bien. Bueno, les platico de estas 2 pequeñas. La que está en la lámina superior se llama Jacqueline, tiene 14 años, tiene autismo profundo y tiene discapacidad intelectual. La chiquita que está en la lámina de abajo se llama Lupita, le dicen Remolino, ya podrán imaginarse por qué, es súper inquieta, Remo, va para todos lados, y entonces ella también, su discapacidad, su autismo es moderado y también tiene discapacidad intelectual. Estas chiquitas, desafortunadamente por la pandemia, las dejaron de atender, estaban atendiéndolas en el hospital psiquiátrico de Dr. Navarro. Como no las pudieron llevar por cuestiones de pandemia, sus carnets vencieron y no hemos logrado que las vuelvan a admitir en el instituto, entonces en el hospital. Si alguno de ustedes conoce a alguien que nos pudiera ayudar, nada más no son estas chiquitas, están acompañadas de otras hermanitas que tienen. En total son 7 chicas autistas, de las cuales 5 son menores de edad y 2 ya son mayorcitas. Acuérdense que estas chicas pues tenemos hasta de 86 años. Entonces estamos requiriendo, si alguno de ustedes tiene algún contacto que nos ayude para poderlas volver a medicar, sobre todo ya aquí tiene crisis bastante fuertes, estamos necesitando una prótesis para sus manos porque se golpea muchísimo. Su autismo es, de repente tiene estas crisis y se está golpeando ella misma, de repente nos golpea a alguno de los que estamos cerca de ella, pero sobre todo a veces se hace un poquito de daño esta Jacqueline. Entonces, si alguno de ustedes nos puede ayudar, la hermana Julia, que es la directora de la Casa Hogar, estará encantada de recibirlos. Aquí tienen los datos, aquí está el correo de Fray Efrén, si necesitan más datos, o pueden buscarlas en Facebook, como Estancia Sagrado Corazón de Jesús. Madre Julia los puede atender personalmente, les puede platicar de qué se trata y qué es todo lo que estamos necesitando para estas chiquillas. Digo, no solamente es para Jacqueline y para Remo, sino para todas las chicas. Son nada más 71 niñas que están necesitando ayuda. Y bueno, pues Jackie y Remo pues pudieron hacer su bautizo la semana pasada. Se portaron extraordinariamente bien estas 2 chiquillas. Al momento de que estaban bautizándolas fue un momento muy emotivo. Y entonces, bueno, pues las estamos llevando a la fe cristiana, tanto que nos está diciendo Dios que lleguemos, entonces estamos pidiendo su ayuda. Muchas gracias, hermanos, paz y bien. Estamos teniendo hoy unos problemas técnicos, no nos pudimos conectar vía YouTube, y en Facebook nos dicen que la imagen de Fray está un poco chueca. Sí, lo que pasa es que hicimos un en vivo, por eso es que no lo logramos, no están pudiendo ver las láminas quienes están en Facebook. Vamos en un momento más a hacer la grabación y subirla para que puedan ver las láminas. Entonces, por el momento, Fray, por YouTube, por YouTube hoy no tenemos ninguna pregunta, y por Facebook, bueno, pues es precisamente eso, que nos comentan que está chueca su imagen. Entonces les pedimos una disculpa, pero hoy sí los problemas técnicos nos causaron estragos, creo, las lluvias en algunos lugares de esta ciudad. Así bien, buena noche. Bueno, pues entonces, hermanas, ya escucharon ustedes, hermanas, hermanos, ojalá que podamos
por ahí si tenemos alguna amistad, alguna conexión con gente que nos pueda ayudar para que estas pequeñas puedan ser atendidas nuevamente pues esto, son autistas y esta chiquita ya que un autismo profundo, muy fuerte. Entonces, ojalá que puedan seguir siendo atendidas y para esto pues necesitamos el apoyo de ustedes. Si conocen a alguien que nos pueda conectar con esta gente en el hospital y Dios quiera que sí. Bueno, pues entonces mis hermanas y hermanos, pues muchas gracias. Ya les explicaron, hemos tenido esta vez problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos y primeramente Dios, dentro de 8 días nos veremos. Hoy no tenemos preguntas porque pues la misma técnica nos ha fallado un poco, pero entonces hermanas y hermanos, Fray, disculpe, por aquí por Zoom, sí, nuestros hermanos sí nos están viendo y nos pueden escuchar. Entonces, no sé si alguien quiere hablar, decirnos algo. A ver, de los hermanos con los que sí podemos conectarnos y, mejor dicho, comunicarnos son con los que nos siguen por Zoom. Así que, a ver, alguno de los hermanos, de las hermanas que nos siguen cada 8 días por Zoom, ¿tiene alguna inquietud, alguna pregunta, aclaración, sugerencia? Pues manifiéstela, por favor, y trataremos de contestar. Buenas noches, Fray. Hola, Rubén. Pues únicamente la invitación para nuestros hermanos que nos hacen el favor de seguirlo. Agradecer de antemano, pues bueno, compartir sus conocimientos y tratar de solidarizarnos con estas chiquillas que nos están pidiendo el apoyo. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a demostrar nuestra calidad humana, nuestro sentir y nuestro compromiso con nuestros semejantes. Hay que hacer un pequeño esfuerzo. Vamos a demostrarlo materialmente y pues yo los invito a que se lleve a cabo y pues tener que desprendernos de aquello que pues es algo material, pero a ellos o a ellas les va a hacer mucho bien. Es todo, Fray. Buenas noches. Bueno, gracias, Rubén. Entonces, pues, como les decía, tal vez a lo mejor directamente nosotros no, pero si conocemos a alguien por ahí que nos pueda conectar con estos que atienden en los hospitales psiquiátricos, bueno, igual se puede reactivar el carnet de estas niñas que ya lo tenían, pero ahora con todo esto de la pandemia y demás ya no las atienden. Entonces habría que reactivar ese carnet y ojalá nos pudieran echar la mano en esto. ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Alguien más? Bala. Sí, ¿cuándo fue fundada la casa hogar de estas niñas? Apenas el 11, si mal no recuerdo, del mes pasado, cumplió 25 años. Ah, o sea, bastante tiempo. Sí, ya tiene bastante tiempo. Sí. Y como les expliqué en aquella ocasión, pues muchas de ellas las lleva allí el DIF, otras tal cual van y las abandonan ahí. Por eso es que pues la población es bastante, 71 tenían y tienen las hermanas y lógicamente pues seguramente van a llegar más. Entonces por eso sí es esto que les decía Rubén, también es importante, del modo como podamos nosotros ayudar, no solamente con nuestra oración, que es lo principal desde luego, para que estas hermanas y trabajadoras que están allí no desfallezcan, pero también en cuanto podamos alguna otra cosa que a ellas les va a servir mucho. Incluso si no son cosas para niños. ¿Por qué? Porque me decía la hermana que ellas hacen allí periódicamente organizan un bazar. Entonces, cosas que estén en para usarse, que estén en buenas condiciones, limpias y todo lo demás, pues sí les pediríamos que nos las llevaran. Por lo pronto, si viven cerca por allí de San Diego, Churubusco, allí nos las pueden dejar y después ya se encontrará la manera de llevarlas de San Diego hasta la casa hogar donde están estas pequeñas.
Muy bien. ¿Y qué tipo de cosas van a querer para el bazar? De todo. Allí sí se recibe de todo, desde libros hasta bicicletas y pañales y de todo ahí. Ahí sí hay. De hecho, apenas hace poco nos llevaron bastantes trastes, ¿sí? Platos y ollas y vasos y tenedores y demás. No importa. Allí los usan ellas los que pueden y lo que no, los llevan al bazar que hacen ellas y de todos modos la gente ya sabe que las hermanas hacen un bazar periódicamente y van y a Dios gracias compran aquello. Y es otra entrada también para ellas. Disculpe, Fray, les explico qué es lo que hacen con lo que no usan las niñas. Justo este bazar que dice Fray, hay mucha gente de los tianguis que venden cosas usadas, entonces por eso necesitamos que sean en buen estado. Si ustedes tienen vajillas, vasos, cuadros, lo que se les ocurra que quieran sacar, pero que esté en muy buen estado, y entonces llega la gente de los tianguis, se los compra y entonces pues ellos venden lo usado. Entonces todo les sirve, por favor. Bueno, pues ahí está otro tip. Entonces, pues, hermanas, ahí está. Compártanlo también ustedes, por favor, con sus conocidas, con sus amigos, con sus familiares, para que poco a poco vaya creciendo este equipo más y así seamos un apoyo más eficaz cada vez para estas pequeñas, y no solamente para ellas, seguramente para otras, pero ahorita por lo pronto estas son las que tenemos más relación para poder ayudarlas. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, hermanas, hermanos. Cuídense porque este bicho ya comenzó a levantar otra vez vuelo. Sí. Así que, por favor, hay que seguirse cuidando. Yo me descuidé. De hecho, si ustedes vieron la misa del domingo pasado, tranquilamente, después que entro a la sacristía, pero si no llevo el cubrebocas. La única ventaja es que yo estoy solito allá arriba, ¿verdad? Pero de todos modos, hay que cuidarnos. Ya no me voy a descuidar porque hay que cuidarse también mucho de esto. Bueno, buenas noches. Pase bien. Pase bien. Pase bien, Gilberto, pase bien, Vicky, pase bien todos. Pase bien. Berta, Trini, Bala, Rubén, Claras. Buenas noches, Fray, bendiciones. Buenas noches. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense. Sí, gracias.